Hola, en el día de hoy vamos a hablar de acotados. Los acotados de los que vamos a hablar están sujetos a la norma NTC 1960. Esta es la norma que agrupa todas las formas de acotar y el direccionamiento sobre cómo poner dimensiones en un plano. Para entrar en el tema, tocaremos esto, que son las partes de la cota. Esto es algo que ya habíamos tratado previamente, pero para poder introducir este video quiero que veamos y recordemos esto. Entonces, el número lo llamamos dimensión, el número está soportado sobre una línea que llamamos línea de dimensión. Esa línea de dimensión está rematada por unas cabezas de flecha y a su vez desde ahí nos están saliendo unas líneas que van desde esas cabezas de flecha hasta la zona que estamos dimensionando y a eso lo llamamos línea de extensión. Así acotamos en longitudes, también es válido para las alturas, y de esta manera acotamos diámetros y acotamos radios. Los diámetros, recuerden que son medidas que pasan por el centro de una circunferencia y van de extremo a extremo. Entonces, desde acá está saliendo esa línea de dimensión, de esta cabeza de flecha se proyecta una línea de extensión y tenemos un quiebre en esta parte en donde estamos poniendo el número. El símbolo de diámetro, que es el que usualmente debemos poner para ejemplificar que estamos midiendo una circunferencia. Y acá entonces tenemos una medida de radio, que es la que sale desde el centro hasta la curvatura. De acá esta parte sería nuestra línea de dimensión. Luego tenemos una proyección como una línea de extensión que quebramos en esta parte y sobre esa línea ponemos el número. ¿Listo? Entonces esto sería como las partes de la cota y las maneras usuales de acotar. Aquí también tenemos un acotado de ángulos con la línea segmentada y con la línea continua con la cifra a un lado. ¿Listo? Con la dimensión a un lado. Bien. Eso en cuanto a las partes de la cota y las formas usuales de acotar. Ahora, también tenemos unos parámetros básicos que debemos seguir para acotar correctamente. Uno de ellos es acotar siempre por la parte más visible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que busquemos en qué vista se ve mejor esa parte que queremos dimensionar y pongamos la cota ahí. No en partes rebuscadas, no en partes donde no sea de fácil visualización, ¿listo? Sino en la parte más visible, en la parte más obvia para poder entender esa dimensión, ¿listo? Por supuesto, jamás acotar en líneas invisibles, jamás acotar con líneas que no sean claras, siempre acotar con línea continua, es decir, donde estamos viendo directamente el detalle a dimensionar. Otra cosa, no se repiten cotas, jamás debemos repetir cotas. Si tengo varias vistas, es incorrecto que yo acote de pronto una altura en varias vistas. No, si lo acoto en una vista, ya no tengo que acotarlo en más vistas, ¿vale? Entonces, eso es fundamental para no saturar el plano y darle mejor legibilidad. Fíjense que yo cuando pongo el número, solamente pongo el número, no pongo la unidad de medida, no pongo si está el plano en milímetros o si el plano está en pulgadas. Entonces, solo el número, más no la unidad de medida. Nunca ponemos acá los o las pulgadas, no. Lo que hacemos es, ponemos solamente el número y en una nota del plano, en una nota en el pie del plano, ponemos en qué unidad de medida está. Eso es ya sea acá en la parte de abajo del plano o en el rótulo, que es la casilla en donde tenemos también la ubicación de qué unidad de la que estamos trabajando. Luego tenemos no acotar de mayor a menor, sino de menor a mayor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo esté dimensionando una parte, una pieza, la cota más que me está dimensionando la zona más particular debe estar más cercana a la pieza y de ahí en adelante seguir acotando, es decir, acoto desde lo más particular hacia lo más general. Distancias, generalmente me preguntan eso, ¿qué tanta distancia debe haber entre esto?
Algunas normas establecen que debo dejar 7 milímetros entre la línea de dimensión, la primera línea de dimensión y la pieza, y de ahí en adelante 5 milímetros. Yo corrientemente uso 5 milímetros para todo. La norma técnica 1960 no nos establece unas medidas o unas distancias entre cotas, o no las he encontrado aún. Entonces yo uso esa norma entre 7 milímetros y 5 milímetros acá, o generalmente dejo acá entonces 5 y 5. ¿Listo? Como siempre dejamos un espacio, un buen espacio entre vistas, ¿sí? Procuramos que la distancia entre vistas sea equidistante según el tamaño del plano. Entonces, siempre vamos a tener un buen espacio para poder acotar. Otra cosa fundamental cuando estamos acotando es repartamos las medidas en todas las vistas, no se las acumulemos a una sola vista dejando las demás libres. No da buena presentación al plano y recuerden que procuramos ser más eficientes en la legibilidad del plano, hacer que los planos que nosotros hacemos sean muy legibles. Entonces, si acumulamos todas las cotas en una sola vista, lo que va a pasar es que se genera una confusión y se pierde un trabajo que se hizo con las demás. Entonces, no, repartamos eso en todas las vistas. Bien, procurar no cruzar las cotas. Se procura que las cotas no se crucen entre sí, es decir, si yo estoy midiendo esta longitud y de pronto saco una altura por acá, que las líneas de dimensión o las líneas de extensión no se crucen entre sí o no se crucen con las líneas de la pieza. Eso no siempre se puede hacer, se procura, pero generalmente queda una que otra cota cruzada, sobre todo cuando las piezas son muy complejas, son grandes. Cuando hay piezas grandes, con demasiados detalles, con demasiada complejidad, pues eso no se puede hacer. Entonces, por ese motivo, se pone el procurar. Se procura para mejorar la legibilidad del plano, pero se entiende que puede haber uno que otro cruce. ¿Listo? Otra cosa, tipos de terminales. Las terminales son estas flechitas que están rematando la línea de dimensión. La norma nos dice que podemos tener estos tipos de terminales. Flechas que van desde los 15 grados hasta los 90 grados, ¿sí?, de amplitud, acá en el ángulo, y pueden tener las siguientes formas. Puede tener una forma abierta, una forma cerrada y una forma cerrada con relleno. Esta es la que nosotros regularmente usamos, ¿listo? Y también podemos usar estas dos. Esta que vemos acá se llama una terminal de origen. Esto es para un tipo de acotado que vamos a ver próximamente, ¿listo? Luego tenemos los tipos de acotado, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos acotados de origen común, tenemos acotados de cadena, acotados por coordenadas, acotados combinados y acotados de dirección sobrepuesta. Y entonces estos acotados son los que vamos a tratar a continuación. Muy bien, hablemos de acotados. Acotados con característica común. De ese tipo tenemos paralelos y tenemos de dirección sobrepuesta. Hablemos de los paralelos. Para hablar de este caso usaremos esta pieza, este dibujo como ejemplo, al cual le hemos sacado esta vista y el acotado lo hemos puesto acá para explicar cómo funciona. Esta característica que tiene la pieza acá será el origen común o la característica común a todas estas cotas. De este punto hacia acá mide 50, de este punto hacia acá mide 90, de este punto hacia acá mide 160. Entonces estamos tomando esta característica para referenciar cada una de las dimensiones de la vista. Bien, ese es el acotado paralelo, unas cotas paralelas que se referencian en una característica común. Ahora, acá tenemos el otro ejemplo que es de dirección sobrepuesta. Dirección sobrepuesta tiene dos vertientes. Una, usando un origen común simbolizado con este círculo, arranca desde este punto 0 hacia esta vista, mide 50,
de este punto 0 hacia acá mide 90 y de este punto 0 hacia acá mide 160. El caso que tenemos abajo es el mismo, solo que tiene los números en sentido vertical, de 0 acá 50, de 0 acá 90 y de 0 acá 160. Este es un acotado que funciona bastante bien para piezas que van a ser elaboradas por medio de torneado. ¿Listo? Este es un caso usual, ¿sí? Y lo llamamos característica de origen común. Hablemos de acotados por coordenadas. Los acotados por coordenadas buscan simplificar la vista retirando todas las dimensiones que la rodearían y lo que hace es nombrar cada uno de los elementos de la pieza y acotarlos con una tabla. Por ejemplo, teniendo esta pieza en la cual vemos estas perforaciones, tenemos luego esta vista, cada una de las perforaciones la hemos nombrado con un número y hemos señalado los ejes de la vista. Luego, con esa numeración, fíjense qué es lo que está pasando. Tomando este punto como 0, como origen, estoy dimensionando que entre este punto y esta parte, ¿sí? Habría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio, ¿cierto? Entonces, en Y, este orificio número 1 tiene 6.5 de longitud, de altura, ¿listo? Y si vemos desde el mismo origen en X, tendríamos 0, 1, 2.5, ¿cierto? Nos queda acá. Entonces, en X tiene 2.5. El orificio 1 en X está a 2.5 del origen y en Y está a 6.5 del origen, teniendo un diámetro de 2.3. Ese mismo caso lo vemos con el orificio número 2, que está a 4 del origen, a 4 milímetros del origen en X y a 1.8 del origen en Y. Tiene un diámetro de 2.5. Y el orificio número 3 está a 5.7 del origen en X, a 6.2 del origen en Y tiene un diámetro de 6 milímetros. ¿Listo? Entonces, esta es una forma que nos sirve para acotar, muy interesante. Se usa en algunos planos que son sobre todo de fresado y trabajan mucho este tema de la tabla y de los ejes. ¿Listo? Entonces me parece importante que lo conozcan. Vamos a hacer unos ejercicios con ellos, pero fundamentalmente quiero que tengan en cuenta este acotado para los sucesivos planos que hagan en su formación profesional. Bien, hablemos de acotados en cadena. Los acotados en cadena son los acotados que hemos venido manejando hasta el momento. Son con los que nos valemos siempre para dimensionar cualquier pieza. Funcionan de esta manera. Como ustedes lo pueden recordar, dimensionamos esta parte y acá entonces le damos este valor, que de este punto a este punto mide 18, de este punto a este punto mide 15. Entonces, para esta medida el 0 sería esto y aquí sería el 18. Luego renombraríamos el 0 y de este punto, que sería el 0, hasta este punto que sería el 15, esa sería la dimensión. Cuando voy a acotar esta parte, entonces de esta arista diré que es el 0 y de esta arista diré que es el 40 para poder dimensionar la altura total. Entonces, el acotado en cadena lo que hace es encadenar las dimensiones, ¿cierto? De un punto al otro y luego de este punto a este punto para luego hacer la generalidad. Entonces, ese es el acotado que hemos venido usando hasta el momento. Es un acotado funcional y que nos sirve para cualquier proyecto. Muy bien, hablemos de los acotados combinados. Este tipo de acotado combina el de origen común con el acotado de cadena. Es decir,
En este caso que estamos viendo acá, tenemos esta pieza, hemos sacado esta vista y fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. De este punto hacia acá estamos teniendo 7, de este punto hacia acá tenemos 10, de este punto hacia acá tenemos 5, hacia acá 9 y en total completamos con 40. ¿Qué quiere decir? Estos dos puntos están siendo origen común para estas cotas y para estas cotas. Y luego lo que hago es combinar el sistema con el de cadena para generar una cota que me dé la dimensión total. Entonces tengo dos orígenes comunes para repartir entre estas cotas. Con la sumatoria de estas cotas sé esta distancia, con la sumatoria de estas cotas sé esta distancia y con ese resultado frente a esta totalidad conozco la distancia que tengo acá.